Bienvenidos a Historias de Ultratumba. Zaña, un nombre que suena a leyenda en el norte de Perú. Hoy es un pueblo tranquilo, casi dormido al costado de la carretera, famoso por sus ruinas coloniales que se levantan como esqueletos de piedra contra el cielo. Pero quienes conocen su historia saben que ese silencio está cargado de ecos. Zaña no fue siempre así. En el siglo XVII fue llamada la Sevilla del Perú, un puerto próspero y opulento cuyas calles rebosaban de riqueza y, según las crónicas, de un estilo de vida tan desenfrenado que algunos murmuraban era pecaminoso. Y como en toda tragedia, la soberbia tuvo su castigo. 3 catástrofes, todas en el mes de marzo, marcaron su destino. La muerte de un santo, el saqueo de piratas y finalmente una gran inundación que arrasó con casi todo, convirtiendo la opulencia en ruinas y el bullicio en un susurro de polvo y memorias. Se dice que desde entonces Zaña es un pueblo que no termina de descansar. Hoy, recibimos el testimonio de Juan, uno de los 3 jóvenes que en el año 2000, decidió desafiar esa fama y pasar una noche en el corazón de Zaña. Antes de seguir con la carta te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al vídeo y compartiéndolo. Si tienes alguna experiencia de casos paranormales y quieres compartirlo, no dudes en escribirnos. Correo de Juan. Para el canal Historias de Ultratumba. Mi nombre es Juan, les escribo para contarles una historia que sucedió hace más de 25 años junto a mis amigos Aurora y Héctor, pero los detalles son tan claros como si hubiera sido ayer. Éramos estudiantes de la universidad en Lima, con esa mezcla de ingenuidad y arrogancia típica de quien tiene 19 años y cree haberlo visto todo. Las vacaciones de medio año se acercaban y queríamos una aventura, algo distinto a ir a la playa o a la sierra. Fue Héctor, siempre el más curioso de los 3, quien leyó en una guía turística vieja sobre Zaña. Se hablaba de una ciudad fantasma, de ruinas imponentes y de una leyenda negra que la envolvía. Nos mostró una foto en blanco y negro de la fachada del convento de San Agustín, erguida y solitaria en medio de la nada. Nos pareció el destino perfecto, en menos de una semana lo teníamos todo planeado. Iríamos en bus desde Chiclayo, pasaríamos el día explorando y regresaríamos en la tarde. Llegamos a Zaña un mediodía de ese julio del 2000. El polvo del desierto del que tanto se habla, flotaba en el aire y te cubría la piel con una capa fina. El pueblo, la parte habitada, era pequeño y silencioso. Caminamos por sus calles solitarias y sentimos esa rara sensación de que el tiempo se había detenido allí, o al menos, había envejecido de una manera distinta. La vida transcurría lenta. Nos dirigimos directo a las ruinas pasando primero por el convento. Pagamos la entrada a una señora mayor que fue muy amable pero tenía una mirada profunda. Nos contó sobre los esfuerzos por mantener viva la memoria del lugar, sobre los talleres de danzas afroperuanas que intentaban que los jóvenes no olvidaran. Sus palabras pintaban un pasado glorioso, pero a nosotros, en nuestro apuro por la aventura, solo nos interesaban las historias de fantasmas. Recorrimos el convento de San Agustín. Era imponente incluso en su estado. Los altos muros descascarados, los arcos que se sostenían como milagros, el silencio absoluto en el patio central. Uno podía cerrar los ojos y casi escuchar el rumor de los hábitos rozando el suelo, el rezo en latín. Pero era de día, y el sol lo bañaba todo, así que la sensación era más de admiración que de miedo. Salimos y caminamos hacia las otras ruinas, la Merced y la Matriz, todas espectros de piedra rodeados de campos de cultivo. En la Matriz, donde dicen que estuvo enterrado un tiempo Santo Toribio, el aire se sentía más pesado. Había un silencio distinto, no pacífico, sino expectante. Fue allí mientras Héctor intentaba descifrar unos grafitis antiguos en lo que quedaba de un muro, cuando se nos acercó un hombre. Era un poblador mayor de piel muy reseca. Se movía sin hacer ruido, nos miró a los 3, uno por uno y se acercó. Habló en voz baja, casi en un susurro que competía con el leve zumbido del viento entre las ruinas. «Ustedes son los muchachos que vinieron en el bus de la mañana», no era una pregunta. «Sí, señor», contestó Aurora, siempre la más educada. El hombre asintió lentamente. Su mirada era seria pero no hostil. Era una mirada de advertencia. «Van a regresar en el bus de las 5, ¿verdad?» «Es el último bus». «Sí, ese tomaremos», dije yo, intentando sonar seguro. «Bueno», dijo el hombre, e hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «Asegúrense de tomarlo. No se queden. Aquí no es bueno quedarse cuando se pone el sol». Nos quedamos mirándolo. Héctor, quien era el más escéptico, no pudo evitar una media sonrisa. «¿Por qué, señor? ¿Hay fantasmas?», preguntó, con un tono que quería ser jocoso pero que sonó forzado en aquel lugar. El hombre no se inmutó. No respondió a la broma. Solo clavó sus ojos en los ojos de Héctor. «Aquí pasaron cosas», dijo, simple y llanamente. «Cosas fuertes.
La gente se fue. Pero algunos sonidos, algunas figuras, no se fueron con ellos. Tomen el bus. No es un consejo para turistas, es un aviso. Y sin decir nada más dio media vuelta y se alejó, perdiéndose entre los muros semiderruidos. Nos miramos los tres. Por un segundo, el aire pareció enfriarse unos grados. Luego Héctor se rió, un poco más fuerte de lo necesario. Vamos, es parte del show. Quieren que nos asustemos para que contemos historias y venga más gente, muy turístico. Aurora no parecía tan convencida, ella era más sensible, más perceptiva. No lo sé, Juan. Lo dijo muy serio. ¿Y qué? Intervino Héctor. ¿Vamos a dejar que un viejo nos arruine el plan? La aventura empieza de verdad de noche, ya tenemos el hotel y ahí estaba el detalle. El verdadero plan del que solo nosotros tres sabíamos no era regresar a Chiclayo. Habíamos reservado, por teléfono y con mucho trabajo, una habitación en el único hospedaje que parecía funcionar en el pueblo, una casona antigua reformada que quedaba a pocas cuadras de las ruinas. La idea era pasar la noche, sentir el pueblo, de verdad, como decía Héctor. Desafiar un poco a la leyenda. El aviso del anciano en lugar de disuadirnos terminó de convencernos de que estábamos haciendo algo emocionante y prohibido. Éramos jóvenes, invencibles, ¿qué podía pasarnos? Al final de la tarde cuando vimos el bus de las 5 pasar por la plaza principal, nos escondimos detrás de una pared. Sentimos una mezcla tonta de triunfo y nerviosismo. Habíamos desobedecido el consejo, éramos dueños de la noche en Zaña. Con nuestras mochilas al hombro, caminamos hacia el hospedaje llamado la Posada del Río, aunque el río, seco y lejano, era solo un recuerdo de la inundación que lo cambió todo. La dueña era una mujer de mediana edad de modales secos. Al entregarnos la llave de la habitación, una grande con 3 camas en el segundo piso, nos miró con la misma expresión indescifrable que la anciana del convento y el hombre de las ruinas. La llave es solo para esta puerta, no habrán a nadie después de las 11, el pueblo se duerme temprano. ¿Algún problema?, preguntó Héctor, otra vez con su tono desafiante. Problemas no, dijo ella, lentamente. Solo costumbres, las noches aquí son muy quietas, cualquier ruido se escucha, y a veces se confunde. Nos instalamos. La habitación era amplia, con muebles pesados de madera oscura y un ventanal que daba justo hacia el poniente, con una vista despejada de los techos del pueblo, y más allá, las siluetas oscuras de las ruinas del convento de San Agustín recortándose contra el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Cenamos unos sándwiches que habíamos traído y esperamos a que cayera la noche por completo. El plan era simple, esperar hasta la medianoche y salir a caminar hacia las ruinas con linternas, para vivir nuestra propia expedición fantasma. Pero el primer fenómeno no ocurrió en las ruinas, ocurrió en nuestra habitación mucho antes de lo previsto. Apenas anocheció un silencio absoluto se apoderó de todo. No era el silencio del campo, con grillos y lechuzas. Era un silencio denso, ahogado, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Nos sentamos en las camas hablando en voz baja. Fue entonces cuando Aurora, que estaba mirando distraídamente por la ventana, se quedó quieta inmóvil. «Chicos», susurró. Nos acercamos. Afuera, la luna llena, brillante y fría, iluminaba el paisaje. Y allí se veía el camino de tierra que llevaba al convento. Sobre ese camino, moviéndose con una lentitud solemne, había una fila de figuras. No eran personas del pueblo, eso lo supimos de inmediato. Vestían túnicas largas, oscuras, cuyos pliegues no se movían con el viento porque no había viento. Caminaban en procesión desde lo que parecía ser la iglesia de la Merced hacia la gran fachada de San Agustín. No había sonido, ni pasos, ni susurros, solo el desfile mudo de sombras bajo la luna. Eran monjes o la sombra de lo que una vez fueron monjes. No podíamos ver sus rostros, solo las capuchas y la silueta encorvada. Héctor agarró su cámara de fotos, una compacta de esas de rollo, y disparó hacia la ventana. El flash iluminó el vidrio y nuestros propios reflejos sobresaltados. Cuando nuestros ojos se readaptaron a la oscuridad, el camino estaba vacío, las figuras se habían esfumado. Nadie dijo nada por un largo rato. El corazón me latía con fuerza en el pecho, la arrogancia de Héctor se había desinflado por completo, su rostro estaba pálido. ¿Lo vieron?, preguntó Aurora, su voz temblorosa. No había duda, no era una ilusión óptica, no era un grupo de turistas tardíos. La procesión tenía una cualidad etérea e irreal. El plan de salir a las ruinas se esfumó en ese instante, de repente, la seguridad de nuestra habitación parecía muy frágil. Decidimos quedarnos dentro con la luz principal encendida. Jugamos a las cartas un rato intentando distraernos, pero todos estábamos pendientes de la ventana, de la puerta, de cada mínimo sonido. El pueblo seguía sumido en ese silencio antinatural.
hacia la medianoche los ruidos empezaron. Primero fueron golpes en la puerta, no eran fuertes, ni urgentes. Eran golpes secos, espaciados, como si alguien con los nudillos fríos llamara con educación. Nos miramos. ¿Sería la dueña? ¿A esta hora? Héctor, recuperando un poco de su valor, se acercó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. Nadie contestó. Los golpes se repitieron, más insistentes. ¿Quién es?, gritó Héctor, y su voz sonó estridente en el silencio del pasillo. Nadie respondió, solo el eco de su propio grito. Con una determinación repentina, Héctor giró el picaporte y abrió la puerta de golpe. El pasillo, largo y mal iluminado por una sola bombilla al final, estaba completamente vacío. No había nadie a la vista, no se escuchaba ningún paso alejándose. El aire del pasillo era varios grados más frío que el de nuestra habitación. Héctor cerró la puerta rápidamente y la aseguró con la llave y el pasador. Nos sentamos de nuevo, ahora verdaderamente asustados. Los golpes no volvieron, pero fueron reemplazados por otros sonidos. Hubo risas, no risas alegres o festivas, eran risas bajas, guturales, que parecían venir de muy lejos y a la vez de todas partes a la vez. Sonaban a veces en el pasillo, a veces en la pared contigua a nuestra habitación, como si en la habitación vacía de al lado hubiera gente divirtiéndose. Otras veces el sonido venía del techo, un coro de murmullos y risas ahogadas que no formaban palabras inteligibles. Aurora se tapó los oídos, yo sentía un sudor frío recorriéndome la espalda. Héctor había encendido su linterna y la apuntaba hacia la puerta, como si esperara que algo traspasara la madera. La atmósfera se había vuelto opresiva, el aire era pesado, difícil de respirar. Ya no era miedo a lo desconocido, era una sensación física de no ser bienvenidos, de estar invadiendo un espacio que no nos pertenecía y que reaccionaba a nuestra presencia. De repente todas las risas cesaron a la vez. El silencio que siguió fue aún más aterrador, fue en ese momento de silencio total cuando lo escuchamos claramente. No provenía del pasillo ni del techo, parecía venir desde abajo, a través de las mismas tablas del piso. Era un sonido arrastrado como de una cadena pesada siendo jalada por el suelo de piedra. Se arrastraba lentamente, como si alguien o algo pesado, muy pesado, estuviera dando vueltas en la planta baja del hospedaje. Recordamos entonces, con un escalofrío colectivo, las historias que habíamos leído a medias. Zaña no solo fue una ciudad de iglesias y monjes, fue también un importante centro durante la colonia donde hubo esclavos. El sonido de cadenas en la noche adquirió de pronto una connotación histórica y aterradora. Ninguno de nosotros durmió esa noche, nos quedamos acurrucados en una misma cama, con las otras dos empujadas contra la puerta como una barricada patética, escuchando los sonidos esporádicos que recorrían la posada, el canto lejano y desentonado de lo que parecía un salmo, el rumor de pisadas justo al otro lado de nuestra puerta, el leve roce de una tela contra el marco. La noche se extendió interminable, cada hora pasando con una lentitud agonizante. Lo único que nos daba un poco de paz era ver a través de la ventana cómo el cielo empezaba a cambiar de negro a un azul oscuro, anunciando el amanecer. Con los primeros rayos del sol todos los sonidos cesaron, el silencio que llegó no era el de la noche, era el silencio normal de una mañana cualquiera. Nos miramos exhaustos con los ojos hinchados por la falta de sueño y la tensión. No necesitábamos hablar, lo habíamos vivido juntos. Bajamos nuestras barricadas y salimos de la habitación con cautela. El pasillo, bañado ahora por la luz del amanecer que entraba por una ventana al final, parecía normal. Bajamos las escaleras, la dueña estaba en la recepción, sirviéndose un café, nos miró y en sus ojos no había sorpresa, solo una especie de resignación. «¿Pasaron buena noche?», dijo, no como pregunta, sino como un simple comentario. «No. No mucho», murmuró Aurora. La mujer asintió como si esa fuera la respuesta esperada. «El desayuno está listo en el comedor. Y el primer bus a Chiclayo pasa a las 8. Desayunamos en silencio, el café caliente y el pan ayudaron un poco, pero el nudo de terror seguía apretado en nuestros estómagos. La luz del día parecía haber barrido cualquier rastro de lo ocurrido, las ruinas vistas desde la ventana del comedor eran solo montones de piedra venerables bajo el sol. Era tentador pensar que todo había sido una pesadilla colectiva, un producto del cansancio y sugestión, pero las miradas que intercambiábamos, el recuerdo vívido de la procesión de sombras y el sonido de las cadenas, nos decían que no, que lo vivido había sido real. Mientras recogíamos nuestras cosas para ir al paradero, Héctor sacó su cámara. «Tengo que ver», dijo con la voz ronca. «Tengo que ver si capté algo con la cámara». Avanzó la película y rebobinó el rollo, no teníamos manera de revelarla allí, pero él tenía la esperanza de al menos ver algo en el pequeño visor de la cámara. Pasó las fotos del día anterior, de nosotros riendo frente a las ruinas, llegó a la última, la que había tomado la noche anterior contra la ventana, hacia las figuras. Se quedó pálido, completamente pálido.
Miren, susurró, entregándome la cámara. En el visor, la foto mostraba la ventana, nuestros reflejos borrosos por el flash y el paisaje nocturno fuera. No se veían figuras humanas completas, pero sobre el camino de tierra, donde habían desfilado las sombras, había unas manchas. Manchas alargadas, difusas, de un blanco fantasmagórico que no correspondía a ningún reflejo natural. Eran como columnas de niebla con forma, como si la luz del flash hubiera capturado no los cuerpos sino la esencia, la huella de lo que había pasado allí. Eran 3 manchas y una cuarta más pequeña, algo separada. No había duda, la cámara había visto algo que nuestros ojos apenas habían podido procesar. Esa fue la confirmación que necesitábamos para que cualquier duda se evaporara. Salimos del hospedaje con paso rápido, casi corriendo, hacia la plaza principal. La idea era tomar el bus de las 8 y no mirar atrás. Pero el destino tenía otros planes. Llegamos al paradero, un simple poste a la sombra de un árbol y no había nadie. El bus no estaba. Preguntamos en una bodega cercana. El dueño, un hombre amable, nos informó que el bus de las 8 tenía una avería y no llegaría. El próximo pasaba a la 1 de la tarde, nos quedamos helados. 5 horas más en Zaña. La idea de pasar otra noche, incluso otra tarde nos aterraba. Pero no teníamos opción. No había taxis, no había otra forma de salir. Decidimos no volver al hospedaje. Pasaríamos esas horas a la luz del día en lugares abiertos. Sin hablar mucho, como impulsados por la misma necesidad, nuestros pasos nos llevaron de nuevo hacia las ruinas. No era curiosidad, era más bien como si el lugar nos reclamara, como si hubiera algo pendiente. El sol de la mañana era fuerte pero ya no calentaba como el día anterior. Una neblina baja, extraña para la hora, se aferraba al suelo entre los muros del convento de San Agustín. Entramos de nuevo. El silencio diurno era distinto al de ayer, ahora sentíamos que estábamos siendo observados. Cada sombra proyectada por los altos muros parecían moverse un poco más de lo normal. Cada ruido de una piedra que rodaba, del viento susurrando en los huecos, nos ponía en alerta. Nos sentamos en el gran patio central, en un banco de piedra, sintiéndonos miserables y exhaustos. Fue Aurora quien notó el cambio primero. Levantó la vista hacia la fachada principal, su expresión se congeló. El reloj, dijo en un susurro, ayer, cuando vinimos, ¿vieron ese parche de musgo verde? Allí, donde parece una mancha oscura. Nosotros miramos. Había un parche de color diferente en la piedra. Pues ya no está, continuó Aurora, su voz temblaba. En su lugar hay una mancha negra. Como de humedad, pero, negra. Y no estaba ahí. Teníamos razón, la mancha era nueva y mientras la mirábamos fijamente, sentimos que la temperatura bajaba de golpe. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los llantos. No eran altos, eran lamentos bajos, desgarradores, que parecían surgir de las propias piedras del convento. No venían de un solo punto, sino de todas partes. De las celdas vacías, de la iglesia sin techo, del suelo bajo nuestros pies. Eran llantos de mujer, de hombre, de angustia profunda. Era el sonido del pánico, del último día, de la gran inundación de 1720 que todo lo arrasó. El sonido de cientos de personas viendo cómo el agua se llevaba sus casas, sus iglesias, sus vidas y corrían despavoridos hacia el cerro La Horca para salvarse. No era una escena que viéramos, era una escena que sentíamos, que nos traspasaba a través de esos lamentos atrapados en el tiempo. Héctor se puso de pie, tambaleándose. «¡Basta!», gritó hacia las ruinas, su voz quebrada por el miedo. «¡Basta, déjenos en paz! ¡Nos vamos!». Al instante los llantos cesaron, el frío se disipó un poco pero en el silencio que volvió, otro sonido tomó su lugar. Era un sonido metálico que venía de lo que alguna vez fue la sacristía, como el golpe de una herramienta contra la piedra. Nos acercamos, impulsados por un morbo aterrado y asomamos la cabeza por el arco sin puerta. Allí en el suelo de tierra había algo, era un pequeño candado antiguo, del tipo que podría haber cerrado un grillete, y junto a él, un fragmento de loza fina de color azul con un pequeño dibujo dorado. Eran artefactos de la vida que allí existió, quizás de los esclavos que trabajaron y sufrieron entre esos muros. No los habíamos visto el día anterior, era como si el lugar después de asustarnos, nos hiciera una ofrenda o nos mostrara una prueba tangible de su dolor. Héctor se agachó pero Aurora lo detuvo con un grito. «¡No lo toques!». Él se detuvo. Todos recordamos las historias de no llevarse nada de los lugares encantados. No era una superstición, era una advertencia que ahora entendíamos con todo nuestro ser. Dimos media vuelta y salimos corriendo del convento sin mirar atrás. Las horas que faltaban para el bus fueron una agonía, nos sentamos en la plaza a pleno sol, rodeados de la normalidad cotidiana del pueblo.
Niños jugando, gente yendo a la tienda, pero nosotros ya no éramos los mismos. Habíamos cruzado un umbral. Cuando por fin subimos al bus de la 1 y este arrancó alejándose de Zaña, los tres nos derrumbamos en los asientos. No hablamos durante todo el viaje, el alivio era físico. Han pasado más de 20 años, los tres seguimos siendo amigos. Hablamos a veces de lo ocurrido pero nunca con ligereza, es un secreto que nos une. Héctor reveló esa foto. En ella se ven claramente las 4 manchas blancas y al ampliarla se distingue que la más pequeña, la separada, tiene una forma vagamente humana, encorvada, como si fuera el hombre que nos advirtió. Nunca más volvimos a Zaña y nunca más desafiaremos un aviso dado en voz baja por alguien que conoce la tierra que pisa. Escribimos esto porque entendemos ahora que Zaña no es un pueblo embrujado por maldad, es un pueblo lastimado. Los monjes, los lamentos, las cadenas, son los ecos atrapados de 3 tragedias colosales, de siglos de historia y sufrimiento que la tierra no ha podido digerir. No son fantasmas que busquen asustar, son memorias que piden, tal vez ser escuchadas y respetadas. El aviso del anciano no era para protegernos de ellos, era tal vez para protegerlos de nosotros, de nuestra intrusión en su eterno duelo, y sobre todo para protegernos a nosotros de tener que cargar aunque sea por una noche, con el peso de una historia tan inmensa y tan triste. Atentamente, Juan, Aurora y Héctor. El relato de Juan, Aurora y Héctor se suma a muchos otros testimonios sobre Zaña, un lugar donde la frontera entre el pasado y el presente parece desdibujarse. La próxima vez que visiten un sitio cargado de pasado recuerden que a veces las ruinas no están tan vacías como parecen, y el verdadero respeto no está en tomar fotos sino en saber cuándo es hora de irse y dejar que los ecos del tiempo sigan su curso, sin testigos que los incomoden. Recuerde que la maldad existe y acecha en las sombras más oscuras y los lugares más comunes. Entre las sombras visibles y las cosas que tememos existen puertas. Y cuando éstas se abren las pesadillas se vuelven realidad.